Esta conferencia comenzará a grabarse. Bueno, buenos días a todas. Ya me conocen, María Fernanda Torres. Y hoy quiero, dentro de estas charlas que estamos compartiendo varias personas, que inicialmente se iba a dar mitos y ritos, o ritos y mitos, eh, se cambió por otra charla que en este momento, pues de las que, como lo que tenía preparado, de el inconsciente y características del inconsciente, que igual como que dentro de todas esas charlas que hemos dado, la mayoría es un tema que se ha tocado de alguna forma, llámese por la información que viene de ancestros, por la información que tenemos, por la información que trabajamos a través de una terapia, de una constelación, por la vibración que se emite de nuestro ser y que asociamos a una gema. Todo tiene una unión por algún lado. Y una de las cosas que definitivamente impactan todas, que nos impacta y que muchas veces no lo tenemos en cuenta, es ese inconsciente. Normalmente el inconsciente tiene que ver con, se habla de un 95-97% de lo que somos, ¿sí? Es como esa información, esa programación que está inscrita en nosotros, en nuestro ser, en nuestras células, y que de alguna forma comanda nuestra vida, ¿no? Entonces lo que hacemos, o muchas incluso las decisiones, de las reacciones, de lo que somos, el cómo nos expresamos, el cómo nos conectamos con los demás, nos conectamos con la vida misma, tiene que ver entonces por esa programación, como les decía, y no por esa decisión consciente. En alguna charla lo mencioné, y lo consciente es como esos pensamientos de los cuales estamos como más claros, es que es por no repetir, más conscientes en el momento de esas acciones, como por ejemplo cuando aprendemos a manejar un carro, donde estamos pendientes, ok, si voy a cruzar, tengo que mirar el espejo de la derecha, la izquierda, el retrovisor, antes de girar la cabrilla, o si sonó de tal forma el carro, voy a cambiar el cambio, o si veo un semáforo que está pasando a rojo, ya sé, o tengo que estar pendiente de que voy a poner el freno, ¿sí? Y al principio están en esas acciones muy conscientes de lo que tengo que hacer, pero poco a poco, y en la medida que vamos repitiendo, todo esto se va inconscientizando, ¿sí? Y ya, si voy a doblar a la izquierda, a la derecha, ya simplemente voy colocando las direccionales, es automático que miro todos los espejos, ni siquiera será el de la derecha, el de la izquierda, el frente, no, es una acción ya y casi inmediata que miro todo al tiempo, ¿sí? O que cambie el cambio, o sí, vamos automatizando, y en ese automatizar estamos inconscientizando. Asimismo, cuando hay situaciones que no nos son tan agradables, que demarcan cosas que tienen impacto de alguna forma, también vamos inconscientizando esas situaciones, porque no queremos tener una vinculación todo el tiempo con esa situación. Y además que eso requiere un gasto energético muy alto. Cuando estamos por ejemplo, está más consciente y estamos en la pensadera de qué voy a hacer, pero si digo, pero si hago, pero no sé qué, ¿sí? Muchas veces que estamos, entre comillas, conscientes de eso, estamos también actuando desde un inconsciente, y a la vez estamos inconscientizando lo poco que hay consciente, ¿sí? Espero entiendan este juego de palabras. El hecho es que solo un 3-5% realmente es consciente, ¿sí? Lo otro está como por debajo de esos niveles. Pero hoy principalmente vamos a hablar de lo que son las características de ese inconsciente, pero algo que llamamos el inconsciente biológico.
Y se hace referencia al inconsciente biológico con todas esas memorias que traemos desde la biología, desde cómo reaccionan nuestras células, nosotros como ser, desde toda esa evolución que hemos llevado, ¿sí? El cómo reaccionamos desde esas memorias o improntas biológicas subconscientes ante una situación. Por ejemplo, cuando creamos una enfermedad y asimismo cuando creamos la curación para esa enfermedad. Todo va desde las respuestas que hay en nuestro organismo de tipo inconsciente y respuestas de tipo biológica, como dije, desde la evolución, asociados muy en un alto porcentaje a la evolución de todas las especies, ¿sí? Obviamente el ser humano. Entonces, bueno, esta va a ser una charla no muy larga, pero pues si quieren en el momento en que, o sea, voy a ir haciéndola y en el momento en que no entiendan algo, tengan una pregunta, la hacen en ese momento. O sea, no tenemos que esperar tampoco a llegar al final. Entonces, lo que quieran interactuar o contribuir, también es todo bienvenido. Todos estamos en un proceso de aprendizaje. Acá simplemente estamos tratando de compartir un poquito de esa información que de una u otra forma ha llegado a nosotros. Entonces el inconsciente tiene unas características específicas y es que el otro no existe, el tiempo no existe, la ilusión no existe, todo es real y lo real simbólico e imaginario es lo mismo y es inocente. Se dice que la más importante es el otro no existe. Ya voy a ir entonces a aclarar un poco todo lo que hace referencia a cada una de estas características. Para los que están llegando, estamos hablando de las características del inconsciente, se cambió la charla y pues espero sea contributiva para todos ustedes. Entonces, como decía, todas tienen una importancia grandísima, pero definitivamente pues se considera que la más importante es que el otro no existe. Entonces, en cuanto a esa característica, en mi realidad biológica, todo es yo. ¿Qué quiere decir? Lo que yo vea, lo que el otro me muestre, lo que vea incluso en una televisión, o el inconsciente lo hace propio, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ahorita hablábamos de qué programas hay, Patricia mencionaba, y hay muchos donde se involucra la violencia, ¿sí? Entonces, el mirar esos programas o mirar escenas de un noticiero donde, por ejemplo, ahora que están enfermos o que lo que ha pasado, que si muertos, que si no muertos, mucho de esto nos impacta porque lo hacemos también propio, ¿sí? Claro, eso está asociado también a la otra característica, que todo es real, ¿sí? Pero entonces todo lo que vemos en el otro, en los demás, no solo es una identificación, sino también una proyección. ¿Sí? Porque en el otro, no sé si han escuchado lo del espejo, vemos también lo que nosotros somos, pero también obviamente de lo que son ellos, entonces adaptamos mucho o más que adaptamos, mucha de esa información la consideramos propia, ¿sí? Desde esa característica que todo es mío, todo es propio. La proyección que hacemos sobre los demás es la proyección de nuestras propias necesidades y por eso también muchas veces es que cuando encontramos una persona que tiene algo que es muy, muy de nosotros, por norma nos fricciona, ¿sí? Entonces, cuando están esas personas que nos friccionan, y como eso es una proyección nuestra, entonces lo ideal es preguntarnos, ok,
¿Qué de eso que me fricciona de esa persona está en mí? ¿Mm? Es una de las mejores formas de solución de conflictos. ¿Qué de eso está en mí? Y otra también muy importante es que de eso que está en mí no es mío, sino realmente es de otra persona. De hecho, si unimos, por ejemplo, acá lo que de pronto en algún momentico, en algún momento, en un par de charlas se ha mencionado de Access, bueno, y también les comentaba cuando hablé de Yuen, o sea, mucho de lo que tenemos no es nuestro, y no solo es, bueno, ahí lo determinamos también por percepción, pero qué tanto de eso que llamamos solo percepción, simplemente por verlo, ya lo asociamos en ese inconsciente biológico como nuestro, por esa característica que tenemos, que todo es mío, ¿sí? Entonces el otro no existe, todo es mío, todo es yo, o sea, es como un yo único que se refleja en todo lo demás también, ¿vale? Ay, no me está pasando un segundito. Ok, entonces, otra de las características es que el tiempo no existe. Entonces, todo es al momento. La experiencia fue vivida hace tiempo, pero es como si lo viviésemos en este instante. Solo existe el presente. El consciente puede que no una un síntoma con su causa, pero sí que lo hace el inconsciente. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos una situación, por ejemplo, en útero. Y esa situación nos refleja un estado posteriormente en vida adulta, ¿sí? Entonces, esa situación la podemos asumir en el tiempo actual, pero el tiempo realmente sabemos que no, o sea, no hay ni presente, ni pasado, ni futuro, todo es lo mismo. O me dijeron, estaban en la escuela, qué sé yo, 8 años, me sacaron al frente y hicieron una burla delante de todos, o el profesor se burló delante de todos, y luego manifiesto un miedo muy fuerte para hablar en público, ¿sí? Y si se asocian los hechos, o sea, si vamos a esa información del inconsciente, vamos a ver que hubo un momento que programó esa situación y fue cuando estaba a los 8 años y el profesor lo regañó delante de todos, ¿sí? Entonces, pero el inconsciente pudo, o normalmente, o sea, hubiera sido que ese niño a los 8 años, pues con las herramientas que tenía o que no, las que le hubieran aportado a través de su familia, hubiera ya resuelto ese conflicto, ¿sí? Pero queda latente y siempre va a ser actual. Siempre va a ser actual. El tema es que queda en el inconsciente y en cualquier momento pues se puede explicitar de alguna forma, por alguna conducta, por alguna emoción, pero va a estar siempre ahí hasta que logremos también hacernos conscientes de él para poderlo resolver. Entonces todo, así sea pasado, presente, y normalmente incluso lo que tenemos proyecciones hacia el futuro, todo van a impactar. Estamos en un solo tiempo. El tiempo es demasiado lento. Este es como una pequeña un pequeño párrafo de Henry Van Dyke, donde dice, el tiempo es demasiado lento para aquellos que esperan, es demasiado rápido para aquellos que tienen miedo, demasiado largo para aquellos que sufren, demasiado corto para aquellos que son felices. Sin embargo, para aquellos que aman, el tiempo no existe. Es solo una referencia pues que tiene el tiempo, que es interesante, pero que tengamos en cuenta que ese tiempo realmente no existe. Mi percepción demuestra mi realidad. Normalmente el electrón lleva la información del observador,
él lo envía en forma de ondas y el campo cuántico me lo envía en forma de experiencias. Esto tiene que ver también un poquito con eso que tú has mencionado, Patti, muchas veces del pensamiento en la creación, ¿no? Entonces, nuestra creencia determina el estado físico. Voy a aclarar un poquito esto. Desde la cuántica, no sé si han escuchado el experimento de la doble rendija, hicieron una experimentación donde lanzaban primero en una rendija. Hagan de cuenta, acá tenemos, si ven, tenemos como una pantallita con dos rendijas y atrás un tablero donde se refleja lo que pase a través de las dos rendijas. El experimento, digamos, anterior a esto era una rendija y lanzaban electrones y vieron que, hagan de cuenta, pelotitas de béisbol y pasaban por la rendija que impactaban acá en la pantalla y formaban una columna, ¿sí? Entonces se asumió que siendo dos rendijas, al lanzar los electrones o las bolitas de béisbol o de ping-pong, lo que quieran, al pasar por las dos rendijas, iban a obtener siempre este resultado, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Que empezaban ese bombardeo de pelotitas o electrones a través de estas rendijas y daba esto como resultado. Y este resultado es la forma en que se expresan las ondas, ¿sí? Entonces, siguieron experimentando y vieron que el electrón, digamos que es como lo que manifiesta la materia, podía expresarse tanto en molécula, cuando estaba esto, como en onda. ¿Y qué determinaba qué determina que se exprese como una onda, que es en otros términos también lo que nos da las múltiples posibilidades, o que se exprese de una forma determinada? Entonces vieron que era la observación. Si estaban pendientes del resultado, daba esto, pero si no se estaba pendiente, entonces se expresaba como onda. Y es lo que entonces se ha expresado de muchas formas en cuanto a lo que se manifiesta y el cómo nosotros determinamos, por eso decía acá también un poquito nuestra creencia, cómo nosotros determinamos la expresión de nuestra realidad, ¿sí? Porque nosotros como observadores, pero ¿qué nos determina a nosotros como observadores? Todo eso que está a nivel de subconsciente. Pero también, ¿por qué hablamos de esto si estamos hablando de el tiempo? Entonces, Benjamin Libet dice, las decisiones conscientes y por tanto voluntarias se gestan con anterioridad y de forma inconsciente en una región del cerebro hasta 7 segundos antes de que nosotros tomemos una decisión. Ya explico esto de acá, Edward Ponce. La neurociencia desvela que antes de entrar en la conciencia muchas decisiones ya están tomadas. Y otra, que es un experimento del cambio de resistividad del sudor con diferentes imágenes. ¿Qué están expresando esto? Y en cuanto a temporalidad, resulta que se hicieron, o varios expertos, varios científicos han hecho experimentos en cuanto a la forma en que nosotros recibimos la información y reaccionamos ante la información, pero también han visto dentro de esa recepción de la información que nosotros ya tenemos información que hace que se genere esa reacción. Entonces ya tenemos muchas memorias que hemos recibido antes, pero que las explicitamos en el hoy y en el ahora. Entonces, hay experimentos como, por ejemplo, con electrodos, donde se hace una lectura encefalográfica, asimismo con electrodos a nivel cardíaco, ¿sí? Tanto individualmente los hay, así como conjuntamente, donde pasan imágenes, por ejemplo, de situaciones bonitas o imágenes desagradables, por ejemplo, muertes o niños sonriendo, ¿sí? Tanto negativo como positivo, y a las personas se les dice
eh, que tengan una reacción, que tengan una acción, por ejemplo, en unos, de oprimir un botón, si por ejemplo lo que viene es positivo, ¿sí? Y resulta que comienzan a pasar esas imágenes y el tiempo en el momento en que presionan el botón alcanza a ser anterior al momento en que se pasa la imagen, ¿sí? O las ondas que eso digamos es una forma más tangible, pero de las otras que miden con los electrodos específicamente, se ve que el cerebro, así como el campo electromagnético del corazón, varía incluso con segundos de diferencia, se dice el cerebro unos 7 segundos y el corazón es mucho más rápido, se dan respuestas a nivel cerebrales de la imagen que va a venir antes de que ella llegue, respuestas que van a ser las acordes a una imagen negativa, así como las acordes a esa imagen positiva. Entonces el cerebro las expresa mucho antes de cuando llegue la imagen que van a presentar, ¿sí? Entonces eso hace ver que, y desde la neurociencia, cómo hay unas memorias, hay temas subconscientes que generan que el mismo cuerpo, el mismo físico, asocie ya lo que va a venir desde su reacción propiamente física. Y también a nivel de muchas terapias, pues vemos cómo se solucionan yendo a esos hechos anteriores, ¿sí? Ahora, todo es real, la ilusión no existe. Real, simbólico e imaginario, todo es lo mismo. ¿Mm? El ser humano tiene una gran capacidad y es la imaginación, y muchas veces toda esa imaginación pues también impacta lo que estamos viviendo, lo que estamos reflejando en nuestra realidad. Entonces muchas veces nuestro inconsciente no puede separar lo que ocurre con lo que nos imaginamos que ocurre. Entonces, todo lo que llega a través de los sentidos o del pensamiento, lo imaginario, se traduce de manera biológica y provoca un síntoma. El inconsciente biológico no conoce la ilusión. Cuando recibimos un regalo, no recibimos solo el objeto, sino la emoción, nuestra realidad. Podemos llorar en una película y es una ilusión. Entonces, ahí expresa muy bien todo, por ejemplo, con esto último que de una película, sabemos que es una película, sabemos que es todo un montaje, pero nos podemos meter emocionalmente de una forma impresionante como si fuera nuestro, ¿sí? Entonces eso refleja también que son situaciones que traen y evocan también memorias, ¿sí? Como nuestras. Normalmente, o sea, ya desde lo terapéutica, las cosas que te friccionan mucho, normalmente tienes con ellas cierta resonancia por alguna vivencia, ¿sí? Ya sea que tú la hayas provocado, que otro te la haya provocado, pero hay una memoria y desde esa memoria, entonces también nuestro inconsciente biológico reacciona como si fuera real para la persona, ¿sí? O cuántas cosas no necesitamos que sea una película, sino que desde la sola imaginación ya traemos una imagen y sentimos felicidad o sentimos tristeza o reacciona nuestro cuerpo desde los sentidos, desde la misma reacción física. Por ejemplo, ¿quién no ha hecho esta prueba? ¿Sí? Imagínense, si no la han hecho, y si la han hecho también, imagínense que traen un limón a la boca, ¿sí? ¿Qué pasa en su boca? Normalmente, o a cuántos de ustedes en este momento. ¿Cómo? Sí. Activamos, nos sale También. mucha más saliva porque el cuerpo reacciona de acuerdo al estímulo de la sensación, del pensamiento, del recuerdo de lo que es el limonáceo. Claro, es de tu imaginación
y es algo que lo está haciendo tu cuerpo real, ¿sí? Y así con muchas, muchas otras situaciones, porque el cuerpo no, el inconsciente, no puede discernir bien qué es real y qué es imaginación. De acá la gran importancia también, como mencionaba antes, de cuidar lo que estamos viendo, de que nuestros hijos, si por ejemplo tenemos chicos a cargo, no estén metidos en tanta película de violencia, de agresión, en todas esas noticias. O a cuánto no nos pasa que estamos escuchando actualmente, cuántos no están escuchando que la pandemia, que esto, que lo otro, y ya comienzan a hacer síntomas. Por solo escuchar qué está pasando, entonces, como está pasando, entonces yo soy susceptible a que me pase, obviamente, y los puedo desarrollar desde solo la virtualidad. O tienen una carrasperita en la garganta y ya desarrollan todos los síntomas que dicen que pudiesen tener en una situación como esta. Pero bueno, o sea, así como es hacia este tipo de cosas, pues también lo positivo. Por ejemplo, tú precisamente mencionabas ahorita cosas divertidas. Quiero buscar películas que sean divertidas, ¿sí? Entonces la diversión, la risa, genera también estímulos en nuestro cuerpo, ¿sí? Como la dopamina, ¿no? Y la dopamina pues va a permitir tener unas sensaciones más agradables a las cuales nuestro cuerpo va a reaccionar mejor y eso va automáticamente también a aumentar nuestro sistema de defensas, por ejemplo, ¿sí? Y así con muchas sustancias de nuestro cuerpo porque se modulan desde ese inconsciente también según lo que vemos, lo que recibimos desde nuestros sentidos, ¿sí? Físicos y no físicos, desde lo que recibimos, y va a generar unas respuestas, porque todo lo hace real, ¿sí? O sea, todo lo que vemos, todo lo que está alrededor es nuestra realidad. Ok, ahora. Entonces, hay una línea muy delgada entre la imaginación y la realidad. El hombre, William Blake, por ejemplo, dice, el hombre es todo imaginación. Nuestra mente determina lo que vemos, lo que pensamos y lo que creemos. ¿Dónde está lo real y lo virtual? La imaginación crea la realidad. Neville. Si no lo cree, no lo creo, no lo veo. Xavier Woods. ¿Ustedes escucharon alguna vez el tema de que cuando llegaron los conquistadores a territorio americano, los indígenas no los veían, no veían los barcos? ¿Por qué? O sea, eso lo están muchos relatos. ¿Y es por qué? Porque las personas no conocían los barcos, los indígenas. En su imaginación no existía eso. Y hay un sistema en nuestro cerebro que es el sistema reticular que está muy asociado a eso, ¿sí? Si tú no lo ves, normalmente, si tú no lo crees, o sea, no está dentro de tu sistema de creencias, tampoco lo ves. Entonces, si no está, y ahí está, por ejemplo, esa estructuración de esos pensamientos y esas creencias, por ejemplo, si tú crees, y como nos determina, si tú crees que no te puedes ganar una lotería, pues jamás te la vas a ganar, porque es tu creencia y la creencia determina también tu realidad. Entonces, hay muchas cosas asociadas a esa creencia y lo que determina la creencia. Hay ustedes han visto, no lo busqué, la verdad hubiera sido interesante, el video de los basquetbolistas. Si me dan un momentico, o al final lo busco y lo miramos para hacer un ejercicio en cuanto a eso, ¿vale? Dime, Patricia, ¿está apagado tu micrófono? Si quieres, dime cómo se llama y yo lo voy buscando para que lo veamos al final. Es que no lo tengo claro cómo se llama. Al final lo busco, si quieres, para no interrumpir acá esto, porque es también bien interesante lo que pasa. Entonces, todo, como les decía también, es inconsciente y todo lo físico, o sea, todo va concatenado y mucho está asociado, entonces, a toda esa química del cuerpo. Y
también nuestras células generan adicción a la química. Entonces, si estamos metidos, yo creo que, por ejemplo, este encierro, ya explico eso, ha sido estresante o ha sido no tan agradable para muchos, donde se exige entre en calma y en quietud, sálgase de los trancones, de la muchedumbre, de la rapidez en cuanto actuamos, porque el cuerpo está acostumbrado, por ejemplo, al cortisol, que es como esa hormona, ese neurotransmisor que modera o modula ese estrés, ¿sí? Cuanto más estrés, más cortisol. Entonces las células se acostumbran a tenerlo, es como cuando consumimos, por no ir a hablar de psicoactivos, azúcar, ¿sí? Llega un momento que el cuerpo se acostumbra al azúcar y siempre quiere tener azúcar y siempre requiere consumirlo. Entonces cuando en un momento dado te dicen alto, no salgas a la calle, no te metas al trancón, por las circunstancias que sean, ¿sí? Entonces entra uno también como en desespero, porque no puede, está acostumbrado, es como la droga, el estrés o situaciones que lo llevan al estrés, es como la droga, es como cuando ustedes han escuchado los síndromes de abstinencia, ¿no? Entonces van a tener una droga, o están consumiendo una droga, entran a una recuperación, le quitan la droga y entran en desesperación, en ansiedad extrema, ¿sí? Por sus síndromes de abstinencia. Entonces uno también puede entrar en un síndrome de abstinencia, pero con cosas que no son tan claras o consideradas como adictivas. Y el estar embebido en una situación de estrés día a día, pues se vuelve una adicción para el cuerpo también, ¿no? Para tenerlo en cuenta. Pero bueno, entonces seguimos con lo real y lo virtual, ¿no? Entonces, al escuchar algo verdaderamente desagradable y tener acidez en el estómago un instante después, o podemos vivir un viaje explicado por un amigo, ¿sí? ¿Cuántas veces nos dicen, ay, no, y fui, visité este sitio y nos mostró la foto? Y realmente llega un momento, o leyendo un libro, ¿cuántas veces no nos volvemos prácticamente protagonistas de la historia, ¿no? Y es imaginación. Puedo imaginarme que mi hijo está en peligro y tener un ataque de taquicardia. ¿Cuántas veces no nos empeliculamos con eso? Viene tarde, se demoró 10 minutos más y ya estamos pensando que le pasó esto, lo otro, ¿sí? Y hacemos la película y eso es virtual, eso no es real, no pasó, pero nos lo imaginamos y lo vamos haciendo real o vamos reaccionando como si fuera realidad. El miedo es un ejemplo típico, tomamos el objeto que provoca miedo como si fuera real. Uno puede tener por memorias, de pronto lo mordió un perro, ¿sí? Y te muestran una foto de un perro y te genera una ansiedad tremenda, una reacción a nivel corporal tremenda, ¿sí? Entonces nuestro cuerpo reacciona a todo, estamos hablando de inconsciente biológico, ¿no? Entonces se genera una reacción como si lo tuviera uno presente, como si fuera real. Y la otra es que es inocente. ¿Qué quiere decir? El bien y el mal depende de cada uno. Tú decides cambiar tus creencias o vivir en otras. Lo que para una cultura está bien, para otra está mal. Para la biología todo es verdad. Bueno, eso de abajo, perdón, antes de llegar a eso. ¿Qué pasa? Es inocente, o sea, realmente no tiene juicio. El juicio no lo determinan esas creencias, lo que uno juzga como bien o como mal. Por ejemplo, para mí puede ser malo eruptar, pero hay culturas donde el erupto demuestra el poderío, la presencia, y entre mejor erupte, más posición social tiene, por decir algo. Para nosotros, por ejemplo,
comer con la derecha es un acto de glamour. Para otros, comer con la derecha es lo más bajo y es solo símbolo del campesino. ¿Mm? Y así se pueden enumerar muchas cosas, pero realmente quien determina eso son nuestros sistemas de creencia, porque el inconsciente es inocente y es lo que decimos, no juzga realmente, ¿sí? No es bueno ni malo. Entonces, lo que entra y el cómo reacciona, pues depende más de esa información y eso que nos conforma y nos estructura que el inconsciente como tal. Asimismo, dentro de esta característica entra algo y es muy importante, y es, por ejemplo, cuando se genera una burla hacia alguien, ¿sí? Y con las características que hemos dicho. Puede ser una burla, puede ser un chiste, pero para el inconsciente es verdad. Primero, porque no juzga, no sabe si fue un chiste bueno, sino que dependiendo también de sus creencias, lo puede tomar como una ofensa total o puede generar una reacción desde una memoria que tiene, porque no puede ligar de si esa burla fue buena o fue mala. Entonces también hay que tener cuidado con esas palabras que se le dice a los otros, con esas burlas que hacemos, con esas críticas y juicios que hacemos, porque podemos impactar a la otra persona. A pesar de que nosotros lo estemos haciendo desde nuestro sistema de creencias, ese sistema nuestro nunca es igual al de la otra persona. Puede ser similar por estar en una misma cultura, por estar dentro de una misma familia, pero no siempre, nunca es el mismo, porque traemos todos, así sean gemelos idénticos, siempre hay historias diferentes, ¿sí? Entonces, a tener en cuenta eso. Entonces, para la biología, todo es verdad, todo soy yo, todo es en un instante. Y es ya sea para enfermar o ya sea para curarse. Entonces, nuestro cuerpo, como lo he mencionado varias veces, pues tiene reacciones ante todo. Y el cómo se generan esas reacciones, pues depende en gran medida de esas memorias que tenemos y de ese inconsciente biológico, que es lo que se ha ido conformando, desarrollando a través de nuestra evolución, obviamente como seres individuales, pero también inmersos en la evolución humana y la evolución de todas las especies, para que lo tengamos en cuenta. Entonces el campo, yo estaba en la doble rendija, bueno, me pasé algo, pero ahí también era el tema de no solo del observador, sino los tiempos, eso estaba en la temporalidad, y que eso también nos influye mucho, es en qué momento lo que observamos nosotros queremos manifestar desde nuestra observación, ya dijimos, totalmente predeterminada por nuestra programación, se puede presentar en cualquier momento, de forma desde nuestra percepción inmediata, ¿sí? O desde nuestra percepción lejana. ¿Por qué? Porque para el inconsciente es lo mismo, sea ahora o en 20 años es igual, es como si fuera ahora, ¿vale? Bueno, entonces el campo cuántico no juzga, simplemente te muestra tus creencias en el espejo de la vida. El universo está formado por un campo unificado de conciencia, por lo tanto, en él existe una infinidad de posibilidades. Si todo es posible, todo está bien. Y más allá del bien o del mal, acuérdense, como no juzga, no hay ni bien ni mal. Es inocente. Entonces, recapitulo, el otro no existe, el tiempo no existe, todo es real, sea real, simbólico o imaginario, todo es lo mismo y es inocente, no juzga. ¿Vale? Bueno, chicos, ahora sí, si hay preguntas, comentarios, yo voy a salir de... ¿cómo es que salgo acá para no compartir? ¿Quieres que yo Pausar. te saque?
¿Cómo? Yo te puedo sacar Mm, o vas a poner el video. No, es que lo voy a buscar, pero vamos hablando. Ah, no, pues Eh, cierra la presentación nomás. ya, creo que ya está, ¿no? Sí. Espérate. Bueno, chicos, mientras yo busco acá, no sé si estoy compartiendo algo todavía, ¿no? Sí, hay una cosa que dice gracias. Hay una Espérate. imagen que dice gracias. No, pero ¿cómo me salgo entonces? Es que no me da la salida. ¿Dónde Ponle era que escape, estaba? escape. Ah, es el escape. ¿Salió? No, todavía no. Espérate. Ah, menos. Escape. No. Si me quitas tú entonces de Tú compartir. estás compartiendo pantalla, entonces quítale. Abajo hay una cosa, si tú mueves el cursor, te aparece en la parte de abajo cuatro iconos, uno que dice micro, otro cámara, otro pantalla y otro abandonar. No me están saliendo. Es que me queda la pantalla lateral y no me da. Espérate si hago esto. No. Mueve el cursor. Acá en esto. ¿A dónde lo muevo? Ahí lo O estoy sea, moviendo. ¿Dónde? el ratón, tú tienes la flechita, el cursor donde señalas, muévelo. Ya, ¿ahí salí o no salí? Ahí saliste de la pantalla, sí. Ok, Ahí dejaste de compartir la pantalla. listo. Entonces voy a ir, ahí se comparte, no. Entonces, No, no sé si hay alguna pregunta, comentario. pues este tema del inconsciente es muy, muy, muy interesante y más si lo llevamos a todo el tema de la actualidad que es la física cuántica y la química cuántica, ¿cierto? Ujú. Ahí, pues ahí tenemos que mirar toda la relatividad del tiempo, la relatividad también del espacio y pues nos lleva también a una serie de creencias y de creencias que yo creo que son las que nos limitan para poder hacer y tener lo que realmente queremos hacer, hacer, ser y tener, ¿sí? Ujú. Entonces, yo pienso que esto es un ejercicio de entender lo que es la conciencia, de entrar en la conciencia y empezar a vivir desde la conciencia, que es una, mejor dicho, creo que esta charla fue una invitación realmente para que hagamos eso, ¿sí? Sí, Entonces, así es. no sé si pueden abrir los micrófonos personas que quieran y participar. Hagamos, Ven, ya encontré el video. Si quieres lo comparto y bueno, si ya no tienen vamos otra preguntas, vez. entonces compártelo. Vuelves a poner compartir pantalla, ¿no? Sí, ya la tengo. ¿Lo están viendo? Sí. Ok. Entonces, para que vean cuántos jugadores de baloncesto hay ahí. ¿A cuántos pases eran? Perdón. Ah, Entonces, ¿cuántos gorilas vieron ahí? yo vi uno.
¿Alguien más los vio? Yo no sé, ¿ustedes qué vieron? ¿Alguna vio algo más? La sensación era como que cambiaban como de uniforme, se iban pasando la bola y de pronto eran mujeres y de pronto como que se me confundía si eran hombres y mujeres y de pronto ya como al final apareció el gorila, fue lo que yo vi, no sé. Ah, ok, bueno, de pronto lo hice de inicio porque era, si estaban concentrados, o sea, ¿qué pasa? A veces uno está dirigido también hacia cierto punto, ¿sí? Entonces estaban concentrados en contar personas o era contar los pases realmente, pero si ven, ahí había salido un gorila. Y hay momentos en los que se ven 5 personas y otros en los que se ven 6. Exactamente, sí, son realmente 6. Entonces, es como tú también puedes, o sea, en lo virtual y en lo real, tú cuánto también manipulas esa capacidad para visual de la persona según lo que tú manejas, ¿sí? Entonces, si yo te digo cuántas personas hay ahí o cuántos pasos se están haciendo, diriges tu atención a eso específicamente y dejas de observar muchas otras cosas que están pasando alrededor, como en este caso, el tema de los gorilas, del gorila, ¿sí? Entonces, pues quería como compartirlo también como no es tan específico del tema, pero sí les hablaba de un tejido que es, se los dije y se me fue el nombre ahorita, que está muy encargado de eso y es que, ¿cómo? Intersticial, que Bueno, es un no, tejido que y que dejas de, no o sea, queda, pero sí está. que cuando tú no tienes la información, pues no lo vas a ver. Es como, por ejemplo, pueden pasar 20 Mercedes al lado de uno, ¿sí? Pero si tú no estás con la intención del Mercedes, de pronto dices, uy, qué chévere tener un Mercedes algún día, y empiezas a ver Mercedes y comienzan a aparecerte Mercedes por todos lados. Es como, por ejemplo, cuando tú estás en embarazo, o a quien no le pasó, o sea, que hay personas que han tenido hijos, que cuando pensaron en el embarazo, ahí sí comenzaron a ver personas, mujeres embarazadas por todas partes, y antes no se veían, ¿sí? Cosas así. Entonces es también como ese enfoque y hacia donde tú estás dirigida. Era como lo que quería Sí, también hacer. como todo lo que empezamos a ser consciente se vuelve evidente. Eso Exacto, tiene que ver ahí también. también, perdón, algo sobre la atracción, según lo que uno piense, es lo que atrae, ¿puede ser? También, exactamente. Porque lo virtual, la imaginación y lo virtual es real. Entonces, si tú estás con el miedo y es que me va a pasar, es que no sé, ponle la seguridad que lo vas a traer, que lo haces al final real, o sea, para ti es real. Y como es real, pues se repite también, ¿no? Cuando trabajamos como esa parte de las creaciones y de que el pensamiento es creador y empezamos a estimularnos energéticamente y estimular toda la parte perceptiva, tenemos que empezar a tener cuidado porque realmente todos los pensamientos se empiezan a volver realidad, ¿sí? Entonces, de pronto tenemos un pensamiento, ay, ¿qué tal que me corte? Y preciso, se me cae el cuchillo y me cae donde me corta, ¿sí? Y yo, pues no, realmente no estaba pensando en que eso fuera real, pero alcancé a tener ese pensamiento rápidamente y como estoy haciendo ese entrenamiento, que es como el entrenamiento del deporte, ¿sí? Si yo me pongo a entrenar mi pensamiento, pues estoy realmente entrenando también los músculos del cerebro y las conexiones neuronales para que todo se dé y se vuelva realidad y pueda llegar a la forma, ¿sí? Entonces, cuando uno empieza a trabajar
el pensamiento creador tiene que trabajar también la vigilancia de todos los pensamientos para que no todos se vuelvan verdad, para que no todo se vuelva creación, para que yo tenga conciencia de que hay pensamientos que no debo tener, ¿sí? O que apenas los empiezo a tener, puedo ser capaz de evadirlos, de destruirlos, de desintegrarlos y de no llegar, no dejar que lleguen a un espacio donde se vuelva forma. Sí, exactamente. Aló. Aló. Ay, sí, ok. No, es que fue sin, yo acá jugando y que fue sin la, ya, Ahí referente sin al la pantalla. inconsciente, una ¿Cómo? pregunta, referente al inconsciente, muchas veces, o sea, para darse uno cuenta si está enfocado en el inconsciente, que dice uno, inconscientemente atrajo eso, entonces uno cómo hace para darse cuenta de eso. ¿Cómo hace para darse? Estamos hablando de que uno, por los pensamientos, uno está atrayendo las cosas y que a veces uno inconscientemente las está atrayendo con el O sea, pensamiento Pues de lo que está haciendo. es precisamente mantenerte consciente y preguntarte, ¿esto realmente es mío? ¿Me está pasando? ¿Sí? Tienes que estar, o sea, una forma de ser más conscientes es estar preguntándose, interiorizando, pero más que todo preguntándose, ¿eso que estoy viviendo qué es? ¿Es mío? ¿Lo he vivido? Ok, no lo viví antes, no es tan de frente, no lo tengo acá. O sea, verificar realmente si está en tu realidad presente y si no es así, entonces hacer el esfuerzo de no pensar en eso, de cambiar tu pensamiento sobre eso y de evitar conectar con situaciones que lleven a eso. Como por ejemplo, para mí un tema o un ejemplo buenísimo es mi mamá. Sí, mi mamá está siempre, le va a pasar, pero va a ir allá, pero no ve que allá roban, pero no ve que allá no sé qué, no ve, sí, pero es porque está bombardeada constantemente con las noticias, porque es una persona que se la pasa metida en eso o viendo novelas donde pasa de todo, ¿sí? Pero yo estoy fuera de eso y no lo conecto. A mí me han pasado situaciones con que tan no estoy conectada que por ejemplo llegamos a una reunión y todos, uy, no, pero es que se trancó porque el paro, pero es que no sé qué, y me quedé trancado, yo no sé cuánto, porque como estaba preciso los del paro y eso, yo no tenía ni idea que había paro y había fluido mucho más rápido que todos los días, ¿sí? Entonces, ¿cuánto de todo es real y no real? Y como respuesta general, casi todo no es tuyo, 95% no es real, no es tuyo. Creo que Sí. me fui hacia otro lado, pero... No, pero es así, pero es así. Sí, yo, por ejemplo, a mí hace como 6 años me dio una pancreatitis y yo llegué a la clínica, me hospitalizaron. Yo viajaba como a los 5 días porque mi hija estaba acá y me devolvía con ella para Canadá. Y yo le decía al médico, yo tengo que salir a más tardar el domingo porque me voy para Canadá. Y el médico me decía, usted no se va para ninguna parte. Usted no se va para ninguna parte, pero yo ya me siento bien, yo ya estoy bien, yo ya no tengo nada. ¿Usted no se ha dado cuenta que tiene una pancreatitis? Yo, pues sí, pero ya me siento bien, ¿sí? Yo, que deduje después es que yo en ningún momento durante el tiempo que estuve en la clínica asumí que la pancreatitis era algo que me podía matar, que me podía desconectar del cuerpo y desconectar de la vida, ¿sí? Yo vine a asumirlo cuando ya había salido de la clínica, cuando ya no pude viajar, cuando ya me puse a investigar qué fue lo que me pasó, pero durante el tiempo que estuve como que me protegí y no dejé que me entrara toda la información de la gravedad que podía tener con esa pancreatitis. Y realmente salí como en 8 días de una pancreatitis que aparentemente fue gravísima, pues me quedé con algunas secuelas y me ha tocado seguirme cuidando, pero cuando salí dije, yo no hice conciencia, yo estaba en un nivel de conciencia que no me permitía hacer conciencia de la gravedad que era la pancreatitis. Entonces, por alguna razón, no acepté la gravedad
y no me metí dentro de la, digamos, del concepto de gravedad que era la enfermedad, ¿sí? Cuando yo me meto dentro del concepto de enfermedad o de los conceptos de que me van a robar, que me van a asaltar, que esto es peligroso, que no sé qué, eso es lo que atraigo. Y eso es lo que creo. ¿Alguna otra pregunta? ¿O si te quedó como aclarado? Vivir en consciente, en conciencia y en el momento presente es el aprendizaje que tenemos que hacer para este momento de evolución o este momento del planeta. Es vivir en el momento presente. No Vivir vivir en automático. sí, no solo en automático, sino ya, o sea, teniendo en cuenta todo esto que hablamos, o sea, que es real, o sea, que todo es real, que todo es sin tiempo, que todo es inocente, o sea, tener responsabilidad sobre nuestras acciones, pensamientos, palabras, etcétera, y muy en responsabilidad con nuestro cuerpo y con nuestra conciencia como tal. Es como el mensaje. Exacto. Bueno, si no Bueno, hay más chicos, preguntas, yo creo que entonces estamos ahí. agradezco su Muchas presencia. Nos gracias, disculpan que Mafe. no fue, nos disculpan, con gusto nos disculpan que no fue el tema que era, pero también un tema interesante. Y Muy bueno, interesante. entonces nos Un estaremos abrazo para todos y viendo nos más vemos adelante, nuevamente. Dios mediante. Les recuerdo que ya están todos los videos de las charlas que hemos tenido, están todas ya colgadas en YouTube. Pueden volver a verlos, pueden compartirlos, los que les haya parecido más interesantes, coméntenlos. Las invitaciones que vamos a hacer y que vamos a hacerles para las próximas charlas, por lo menos hasta que se acabe la cuarentena, aparentemente la que se acabe el 27, vamos a seguir teniendo este tipo de charlas, entonces también pueden compartirlas con las personas no solamente de aquí de Colombia, del resto del mundo, amigos, primos, familiares, compártanlas, ¿sí? Un abrazo para todas y nos vemos la semana entrante, el lunes. Un abrazo, cuídense. Un Gracias. abrazo. Chao. Chao. Chao, Mafe.